daros la bienvenida a este acto de presentación de informe de resultados de cómo la COVID ha afectado al sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores que acompañamos desde la Fundación Amigos de las Mayores. Yo soy Montse Celdrán, soy patrona de la Fundación y voy a ser la que va a llevar un poco la dinámica y la presentación de este acto. Pero no estoy sola porque estos resultados los presentamos dentro del proyecto del Observatorio de la Soledad y estamos 4 de las personas responsables de este observatorio. Me acompaña Clara Riba, que es también patrona de la entidad de la Fundación, y también Elisa Sala y Regina Martínez, que son 2 de las técnicas que trabajan en el Observatorio de la Soledad. Por tanto, de nuevo, daros las gracias por estar aquí en esta sesión que intentaremos que sea intensa de 1 hora, porque sabemos que tenemos demasiadas pantallas y queremos que sea un acto que os llegue la información, que haya un poquito de debate también, y ahora os explicaremos un poco cómo iría la sesión. Para aquellos que no nos conozcáis mucho, el Observatorio de la Soledad, que es un proyecto, iniciativa de la Fundación Amigos de los Mayores, se inició en el 2017. Si alguien quiere ojear un poquito y conocernos un poquito más, nos podéis encontrar en la web de la Fundación Amigos de los Mayores, en el apartado ¿Qué hacemos? Y veis que está ahí señalado el apartado del Observatorio de la Soledad. Nacimos con tres objetivos. Uno principal, que era ser una plataforma de generación de conocimientos, tanto internamente para la Fundación, porque nos interesaba seguir indagando, seguir cuestionándonos cómo entendemos la soledad no deseada y cómo estamos acompañando en ese proceso de envejecimiento a las personas que están en nuestra entidad, pero también como un canalizador de conocimiento a otras entidades, a la sociedad civil, para que estemos mucho más sensibilizados sobre qué es la soledad no deseada. En segundo lugar, estamos haciendo formaciones tanto a voluntarios, a personas interesadas en el tema, como también a profesionales sobre el tema de la soledad no deseada. Y en tercer lugar, hemos comenzado toda una línea de consultoría, de asesoramiento a territorios, a ayuntamientos, a toda aquella entidad que quiera trabajar contra, prevenir estas situaciones de soledad no deseada. Aparte de animaros a que entréis ahí, también os animamos, además de la información que os demos hoy, de que preguntéis y nos hagáis todas las preguntas que consideréis, a que miréis también los estudios y artículos que hemos ido elaborando en los últimos meses. Aquí os hemos señalado 2. El primero es un informe sobre el perfil de personas mayores que acompañamos en la Fundación, que nos parecía muy interesante ver esa imagen que viene reflejada en esta mujer mayor, que después Clara os hablará de ella, ese perfil más mayoritario al cual estamos acompañando. Y en segundo lugar tenemos un dossier que intenta reflexionar sobre cómo entendemos la soledad no deseada en personas mayores desde un punto de vista social, porque a veces atacamos a la persona mayor como si ella fuera la causa, ¿no? O fuera la responsable de esa soledad, y creemos que hay que hacer una buena reflexión sobre cómo la sociedad, cómo la comunidad crea o mantiene ese sentimiento de soledad no deseada. Y de ahí que con todo lo que nos ha caído de pandemia, de restricciones, que desde la propia entidad nos planteáramos cómo hemos vivido la COVID, cómo la han vivido las personas mayores a las que acompañamos y cómo va a ser nuestro futuro, que esperemos que sea pronto, fuera de la COVID. De ahí que os hagamos esta pequeña presentación que va a tener los siguientes apartados. En primer lugar, mi compañera Clara Riba os explicará cómo hemos iniciado este estudio, por qué lo hicimos, qué metodología hemos puesto en marcha para tener estos resultados. Las compañeras Elisa Sala y Regina Martínez os harán un pequeño adelanto de lo que podréis encontrar en el informe, que os llegará a lo largo del día de hoy en el mail que nos habéis facilitado para entrar en esta sesión. Por lo tanto, no os preocupéis, que os llegará el PDF para que lo podáis, ¿no? Leer con más calma. Nos parecía muy importante escuchar a una persona mayor y, por tanto, nuestro tercer apartado va a ser hablar un poquito con Amelia Albalat, que es una de las personas mayores que acompañamos, y tener un pequeño, ¿no?, espacio de tertulia para conocer cómo ella ha vivido la pandemia y cómo está ahora. En cuarto lugar, haremos un pequeño tiempo de debate y para ello os animo a que a lo largo de la presentación nos hagáis llegar vuestras preguntas
sería importante que os presentarais dentro de esa pregunta, pues soy María de la Fundación tal o soy voluntario de tal, y mi pregunta, mi reflexión es la siguiente. Yo las iré recogiendo e intentaremos hacer ese pequeño tiempo de debate y finalmente pues haremos ese cierre de la sesión. Nada, de nuevo, daros las gracias por estar aquí y sin más dilación le dejo la palabra a la Clara, que os hará esa primera introducción a la metodología que hemos seguido para realizar este estudio. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a hacer una breve presentación de qué es lo que nos ha motivado para hacer este estudio, cuál es el conjunto de población que analizamos, cuál es nuestro universo y cuál es la metodología que hemos utilizado. En principio, las personas mayores han sido las más afectadas durante la pandemia. Han sido el centro del debate mediático durante el confinamiento y durante todo este periodo, casi de un año, que llevamos con la pandemia. Las restricciones que se aplicaron principalmente al principio de la pandemia afectaban muy directamente a la gente que vivía sola. Se habló mucho de edadismo y de vulneración de los derechos de los mayores. Frente a todo eso, nosotros como Fundación de Amigos de los Mayores nos preguntábamos ¿cómo afectó el confinamiento al sentimiento de soledad de las personas mayores que ya antes se sentían solas? ¿Les afectó más o menos que al resto de la población? Y la verdad es que no teníamos una respuesta clara porque se nos planteaban como dos hipótesis alternativas, complementarias. Por un lado, parece sensato suponer que si las personas mayores se les impide el contacto social, se les impide recibir visitas, etcétera, etcétera, tendrían que sentir más soledad. Por otro lado, si las personas ya se sentían solas en un principio, quizá habían desarrollado mecanismos para afrontar con mejores condiciones que el resto de la población esa soledad y, por lo tanto, para ellas poco cambio eso habría supuesto. Por lo tanto, pensamos que hacía falta analizarlo. Y por otro lado, desde el punto de vista de nuestra institución, de Fundación Amigos de los Mayores, pensamos que sería interesante conocer cómo se había vivido el cambio de modelo de intervención social al que nos vimos obligados. Sabéis que no pudimos hacer visitas presenciales, nuestros voluntarios no podían visitar a los mayores, no pudimos realizar los actos habituales de socialización, las fiestas y las actividades más territoriales a las que estábamos acostumbrados, y tuvimos que desarrollar un nuevo programa Llamadas contra el Silencio, a través del cual una serie de voluntarios que habían sido debidamente formados y con un protocolo determinado realizaron llamadas a la gente mayor para darles un soporte emocional virtual, digamos. Por lo tanto, ahí se nos presentaban nuevas preguntas. Las personas mayores acompañadas por Amigos de los Mayores se habían sentido acompañadas durante el confinamiento. ¿Cómo valoraban esas nuevas llamadas que pusimos en marcha? Todo ello, además, se nos mezcló con otra serie de preguntas que luego analizaremos con más detalle y decidimos analizarlo. La población estudiada es el conjunto de personas mayores atendidas por Amigos de los Mayores en domicilios. Todos sabéis la situación tan grave que había en las residencias, motivo por el cual descartamos poder hablar con las personas mayores en residencias. Y el retrato tipo del colectivo al cual nosotros estudiamos es una mujer en general catalanoparlante de más de 84 años, viuda, que vive sola aunque tenga hijos, está afectada por alguna limitación física que le resta autonomía y le obliga a ayudarse de un bastón o de algún otro artilugio,
sufre algún tipo de enfermedad ósea y su estado de ánimo en general es bastante depresivo. Un 73% de esa población vive en Cataluña, que es donde Amigos de los Mayores empezó su actividad, pero también hemos incluido el resto de personas que viven en Valencia, Madrid o Zaragoza, donde tenemos delegaciones. Como os he dicho anteriormente, Montse, si os interesa el estudio detallado de este colectivo, lo tenéis en nuestra web. Por lo que respecta a la metodología, hemos realizado un estudio por encuesta, hemos seleccionado una muestra aleatoria de 210 personas estratificada por ámbitos territoriales para facilitar el contacto y hemos realizado una serie de entrevistas telefónicas con una encuesta con preguntas cerradas, pero también dejando muchas preguntas abiertas para que las personas mayores expresaban de viva voz sus pensamientos. La encuesta se realizó finalizado el periodo de confinamiento, justo en el momento en que empezaban a relajarse las medidas restrictivas de la primera ola de la pandemia y las realizaron estudiantes, las encuestas las realizaron estudiantes de la Universidad de Barcelona que cursaban el último curso del grado de psicología o bien el máster en psicogerontología. Todos ellos coordinadas por la doctora Montserrat Celdrán, que me precedió en la palabra, y debo darles muchísimas gracias a todas esas personas, a todos esos estudiantes que nos han permitido hacer ese estudio. El análisis de datos, como se ha dicho, lo hemos realizado desde el Observatorio de la Soledad, las 4 personas que presentamos este estudio. Y sin más preámbulo, dejo la palabra a Regina y a Elisa para que presenten los resultados. Pues muchas gracias, Clara. Empiezo compartiendo con todas vosotras y vosotros dos grandes bloques de resultados. En primer lugar, el referente al sentimiento de soledad durante el confinamiento. Cuando se inició toda esta pandemia, cuando vimos que tendríamos un confinamiento domiciliario, a muchos nos surgió esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería con aquellas personas que ya se sentían solas antes? Por tanto, nuestro acercamiento a este fenómeno fue desde el punto de vista de ver si se habían experimentado cambios en este sentimiento de soledad. En preguntar esto vimos que habían 4 tipos de respuestas, 2 tendencias mayoritarias. En primer lugar, un 49% de las personas que respondieron a la encuesta nos dijeron que su sentimiento de soledad no había cambiado. Esto que en principio puede resultar, ¿no?, como algo consolador, ¿no? No se han sentido más solas, nos llevaría a hacernos otras preguntas, ¿no?, que irían más allá de este estudio. ¿Podría ser que sus circunstancias anteriores al confinamiento fuesen muy parecidas a lo que hemos vivido? Es decir, todo este campo de restricciones que se abrió para todas nosotras ya existirían antes en las vidas de estas personas, ¿no? Y esto sí, muchas de las personas, ¿no?, que acompañáis a una persona mayor que está en situación de soledad, lo sabéis, ¿no?, y así nos lo han dicho muchas, ¿no?, que mis condiciones antes eran igual al confinamiento. ¿De qué confinamiento hablas? ¿El de ahora o el de antes? Por tanto, el hecho de que no haya cambiado no significa que no se sintiesen solas. Y también, como ya apuntaba Clara al principio, esto lo hemos visto también en otras investigaciones que se han hecho estos meses, hay muchas personas mayores que han vivido con mayor bienestar psicológico toda esta pandemia y en las situaciones de soledad porque ya tenían recursos en su día a día para vivir una situación como la que hemos experimentado. En un segundo gran grupo, el 41%, aquellas personas que dicen que su soledad ha aumentado, que esta brecha interior se ha hecho todavía más grande, ¿no? Esto lo explicaré a continuación, pero antes un pequeño zoom en estos 2 datos que son minoritarios, pero que también queremos resaltar como interesantes. Hay un 7% que dice que nunca ha sentido soledad. Aquellas personas que nos preocupamos por este fenómeno, que lo investigamos, sabemos, incluso si hemos sentido soledad en algún momento de nuestra vida, que a veces es muy difícil, ¿no?, que me sienta identificada en la frase explícita me siento sola, y muchas veces también es difícil cuando estoy rodeada de familiares o de gente, ¿no? Por tanto, nosotros hacíamos una pregunta muy directa y además muchas veces que no me identifique con el me siento sola no significa que no quiera aprovechar las relaciones y las oportunidades que me puedan brindar de acompañamiento, porque en mi vida de algún modo, de una forma natural, no se están dando, ¿no? Esto podrían ser algunas explicaciones, algunas hipótesis para este 7%.
Y después un 3%, que es muy poco, pero que es interesante también, hay personas que dicen que su soledad durante el confinamiento ha disminuido. Deberíamos de profundizar en estos datos, pero es cierto que para algunas personas durante el confinamiento cambiaron su modo de convivencia. Pasaron a vivir más acompañadas o pasaron a dejar de vivir en situaciones que les hacían sentir soledad. Pero vayamos ahora a este 41%, a estas personas que informan que su soledad ha aumentado, ¿no? Aquí quiero compartir con vosotras y vosotros testimonios reales, ¿no? Porque sabemos que cuando nos acercamos a la soledad, si no ponemos encima de la mesa, ¿no?, la parte subjetiva, perdemos una gran cantidad de información, ¿no? En ese sentido, en preguntar por qué las personas creen que ha aumentado su soledad, encontramos tres grandes tipos de respuestas, ¿no? Aquellas personas que lo atribuyen más a la soledad relacional, ¿no?, una dimensión relacional, porque hablan de limitación, ausencia de contactos. Porque yo solía estar con la gente, dice esta mujer de 80 años, o no ver a gente en la calle a través de la ventana, ¿no? Este testimonio además nos muestra cómo ella antes, el hecho de ver que su barrio funciona, que en las calles hay gente, que aunque ella no salga y no pueda hacer, la sociedad sigue su curso, le hacía sentir menos sola de lo que se siente antes, ¿no? En un segundo gran grupo encontramos a aquellas personas que describen su soledad más en términos de vacío, tristeza, angustia, desmotivación, ¿no? Es esta soledad existencial que podemos relacionar menos con lo objetivo y que se mueve más en el dominio de la introspección, ¿no? Tenía un sentimiento recurrente de desesperanza. O tengo voluntad, pero estoy más triste. Cada vez puedo menos y me siento una carga, ¿no? Me siento una carga que tiene tanto que ver con el sentirme incompleto o que no formo parte de. Y en un tercer grupo, la cuestión del aislamiento, ¿no?, que sabemos que siempre se relaciona tan directamente con soledad, estar solo, sentirse solo, y sabemos que no es así, ¿no?, que hay que hacer una gran diferencia. Aquí vemos que tiene relación, una vez más, pero no es el peso mayoritario. Hay un 16% que indica que su soledad ha aumentado por cuestiones más relacionadas con esto físico, ¿no?, con este no poder salir, que ha sido el confinamiento, y con las condiciones de la vivienda, porque he estado encerrada sola, ¿no?, con el peso de esta palabra, que es encerrada, o me ha hecho sentir más sola la lluvia y vivir en un piso pequeño. Esto lo hemos visto en otras investigaciones a nivel de franjas de edad más amplias, como vivir en un piso sin balcón, sin jardín, ha supuesto peor bienestar psicológico para muchas de nosotras, ¿verdad? En cualquier caso, para finalizar un poco esta parte sobre soledad, estas pinceladas, es decir, que sabemos que el aislamiento es importante, pero no es lo único, ¿no? La soledad existencial es la otra cara, ¿no?, que nos muestra esta parte subjetiva. Y por otro lado también vemos cada vez que nos acercamos, ¿no?, al envejecimiento, cada vez que conocemos a personas mayores y salimos del estereotipo, cada vez que hablamos de soledad, vemos que es un fenómeno muy diverso, que hay muchas causas, que cada persona la vive, la explica de un modo. En ese sentido, pensamos que ante esta variabilidad interpersonal es muy importante realizar intervenciones que tengan en cuenta esta personalización, que no vale un café para todos. Por otro lado, también que hay una gran variabilidad intrapersonal, ¿no? Conocemos a muchas de estas personas que han contestado y sabemos que hay personas que quizá iniciaron hace 4 años, ¿no?, este sentimiento que emergió más por una concatenación de pérdidas de salud personales, por un cambio residencial, por diversos motivos, pero que ahora la soledad continúa por esta desesperanza, ¿no?, por este futuro incierto que existe, ¿no? Por tanto, la soledad puede comenzar por unos motivos y continuar por otros, y por ello en las intervenciones también es importante reevaluar, repensar, ¿no?, plantearlas como un proceso. Ante esta visión diversa de las personas mayores, sabemos que estos meses ha habido una visión muy homogénea, desde muchos medios de comunicación hasta lo legal, ¿no?, con unas restricciones específicas por franja de edad. Se ha debatido y deberíamos debatir y deberemos debatir mucho más sobre la discriminación, y nosotros hemos querido traer también la voz de las personas mayores que se sienten solas, de Amics de la Gent Gran, para ver si se sentían discriminadas o creen que ha existido discriminación durante la pandemia. Ante esta pregunta, decir en primer lugar que un 25% no contestó, y entre las personas que sí han contestado la opinión está bastante dividida. Un 47% dice que no se ha discriminado y un 53% que sí.
en ver cuáles son sus argumentos, por qué indican que sí se ha discriminado, vemos que hay como 4 grandes tipos de respuesta. Aquellas personas que hablan de invisibilidad, y una cosa muy interesante yo creo que es su respuesta, que hablan también de continuidad, es decir, que indican que se las dejó abandonadas pero que eso no es nuevo, que no ha sido ahora una sorpresa que en la pandemia veamos que las personas mayores están en una situación X, sino que esto sucedía antes, ¿no? En este segundo testimonio ha continuado la misma indiferencia de siempre ante las personas mayores. En segundo lugar, un 26%, recordemos que la encuesta se hizo en junio-julio del año pasado, ¿no? Y indicaban falta de atención y sobre todo se referían a falta de atención médica. Los médicos no atienden a las personas mayores por el coronavirus, se han olvidado de los otros enfermos, ¿no? Esto que puede ser tan grave, ¿no?, en la vida de una persona que necesita estos apoyos en salud. En tercer lugar, directamente, ¿no?, una alusión específica y clara a las restricciones edadistas, al hecho de que nos separasen por franja de edad y unos tuviesen unas entradas y salidas diferentes, ¿no? Porque todo el mundo ha vuelto a la normalidad, menos las cosas de las personas mayores. Me siento un 0 a la izquierda. Este sentirse un 0 a la izquierda, que creo que es clarísimo, que indica los efectos que puede tener la discriminación en mi salud psicológica, en mi bienestar emocional, pero quizá también, ¿no?, en las oportunidades de participación y en cómo me siento, ¿no?, en relación a la comunidad y a la sociedad. Y en cuarto lugar, con un mismo peso, y no podía ser de otro modo, ¿no?, porque esto, bueno, lo hemos visto todas y todos, las referencias a la discriminación en cuanto a la atención residencial y en cuanto a la muerte en soledad. Y este testimonio creo que es muy claro, ¿no?, en preguntar si se discriminaba. Esta mujer de 87 años decía mucho, mucho, mucho. Se les dejó morir y eso no se hace con las personas que hemos trabajado y hemos hecho crecer Cataluña. Nunca querría ir a una residencia, ¿no? Aquí nos muestra este saldo negativo, ¿no?, para muchas personas que han aportado mucho a esta sociedad y que ahora se encuentran, ¿no?, con esta respuesta, ¿no? Y luego nunca querría ir a una residencia. Esto nos abre muchos retos, ¿no? Hay muchas personas que necesitarán más apoyos. ¿Qué modelos existen? ¿Cómo acompañamos ante estos miedos, ¿no? Y aquí os comparto, ¿no?, la última pregunta que os pongo yo, que es la referida a los miedos. Preguntamos si hay cosas que antes no le daban miedo y ahora sí. En preguntar esta cuestión nos encontramos que hay un 48% de las personas que indican nuevos miedos, nuevas cosas que temen. En primer lugar, miedo a salir a la calle, casi una cuarta parte. Después Elisa profundizará un poco, ¿no?, en qué es lo que hacían las personas antes de la pandemia y dejaron de hacer, pero cómo acompañaremos en este reactivarse, en este reconectar con la rutina anterior. Después al comportamiento ajeno. Esto nos hace mucha alusión de nuevo a la interdependencia, ¿no?, a que todos estamos conectados, aunque vivamos en una sociedad tan individualista, lo que haga el otro me repercute a mí. Cómo tomar conciencia de esto a nivel intergeneracional. Y en tercer lugar, lo he puesto el último, pero en realidad es el mayoritario, es un 40%, a ver, aquí, un 40% miedo al contagio y a la muerte en soledad, ¿no?, a coger el virus y morirme. Aunque estoy muy mal, no quiero eso y quedarme sola, morir sola en casa sin que nadie se entere, ¿no? Esto nos muestra cómo han vivido, ¿no?, el confinamiento estas personas, ¿no?, aparte de las preocupaciones que podíamos tener, esto lo veían en muchos casos mucho más cerca, ¿no? En este sentido, ¿no?, compartir los miedos no es para crear un alarmismo ni centrarnos en las cuestiones negativas, sino porque yo creo que nos impone un reto muy importante, que es ver cómo podemos acompañar a las personas mayores en estos próximos meses, pero también cómo podemos interiorizar todos que el futuro, en nuestro futuro, nuestro propio envejecimiento también va a afrontarse a estos propios retos, ¿no? El último dato es que aquellas personas que afirman que las personas mayores han sido discriminadas también han sentido una mayor vulnerabilidad, por tanto vemos que el edadismo tiene consecuencias muy graves. Y en este sentirse vulnerable, en este saberse vulnerable, en este saberse interdependiente, ¿no?, que quizás es una de estas cosas que hemos aprendido con esta pandemia, lo realmente importante que viene después es saber con qué apoyos contamos, ¿no?, ante esta vulnerabilidad. Y en ese sentido doy paso a Elisa, que nos hablará más de la participación y del apoyo que han tenido las personas mayores durante la pandemia. Elisa, te doy paso cuando quieras. Muchas gracias, Regina.
Bien, hay diversos autores que nos dicen que para entender las relaciones sociales es preciso o es importante profundizar sobre 3 constructos o 3 conceptos, ¿no? El primero sería la red social, entendida como el elemento más estructural de nuestras relaciones sociales, y los 2 siguientes serían la participación social, entendida como la cantidad de actividades que nosotros realizamos y la calidad de las mismas, y el apoyo social, entendido como ese proceso transaccional a partir del cual existe una reciprocidad y nosotros damos y recibimos algo a cambio, ¿no? Como son constructos que nos ayudan a entender las relaciones sociales, también nos ayudan a entender el sentimiento de soledad no deseada. Y hemos querido profundizar sobre 2 de ellos. Hemos dejado aparte la parte de la red, del análisis de la red social de las personas mayores porque su complejidad y la complejidad de este análisis no nos lo permitía, ¿no? Entonces, entrando un poquito en lo que sería la participación de las personas mayores, disculpar a Ara. Entrando un poquito en la participación social de las personas mayores a las cuales hemos realizado la encuesta, sí que mostramos unos datos que en principio podrían resultar sorprendentes, ¿no? Porque nos muestran que las personas mayores con las cuales hemos trabajado en la realización del estudio, que son personas que ya tienen un sentimiento de soledad no deseada, son personas que participaban activamente en sus comunidades y en sus barrios antes de la pandemia. ¿Sí? O sea, podemos ver cómo en un 72% era población que salía al barrio a realizar las compras de su día a día, al mercado, a los comercios de proximidad. En un 60% son personas que realizaban actividades de ocio informal, es decir, salían a pasear al parque, a charlar con las amigas y con los amigos, a tomar un café. Todas estas actividades que realizamos porque nos apetece en nuestros barrios y nuestras comunidades, ¿no? Y en un 41% son personas que realizaban actividades de ocio del tipo formal, es decir, todas aquellas actividades que se llevan a cabo en lugares o en centros destinados a tal efecto, ¿no? Como pueden ser las clases de zumba en un gimnasio o el casal de barrio o el centro cívico, ¿no? ¿Qué nos cuentan estos datos? O sea, yo creo que una de las cosas más importantes es resaltar otra vez la subjetividad del fenómeno de la soledad no deseada y diferenciarla muy bien de lo que es el aislamiento social y empezar realmente a diferenciar los conceptos y a tener claro qué es una cosa y qué es la otra y desestigmatizar la soledad en este sentido. Porque hay personas que pueden participar muy activamente, que pueden tener muchísimas relaciones sociales y aún así se pueden sentir muy solas. Y existe mucha confusión entre los 2 conceptos, el aislamiento social y la soledad no deseada. Y normalmente asociamos esa imagen de la persona mayor que mira por una ventana y no tiene relaciones con nadie con el sentimiento de soledad no deseada. Y es una imagen que deberíamos de asociar más con el aislamiento social y no tanto con el sentimiento de soledad no deseada. ¿Sí? Vistos esos datos que hemos mostrado antes, no es de extrañar que el 52% de las personas que han respondido a la encuesta nos hayan expresado que han tenido que cambiar sus rutinas del día a día, ¿no? Y de hecho 2/3 de todas las personas que han respondido nos han dicho que han echado de menos algo de su día a día. Es cierto que el sentimiento de soledad no deseada se asocia directamente con las pérdidas, ¿no? De hecho, hay mucha investigación cualitativa que nos cuenta que es precisamente la forma en la que nosotros, las personas, manejaremos nuestras pérdidas lo que determinará nuestro sentimiento de soledad no deseada. Y en este sentido hemos podido ver que la pérdida de estas rutinas de nuestro día a día tienen un impacto directo, ¿no? De hecho, el 50% de las personas que ha dicho que su sentimiento de soledad ha aumentado, nos ha dicho también que ha echado de menos algo. Y entre los que no han echado nada de menos, el 64% dice que su sentimiento de soledad no deseada ha seguido igual. Por lo tanto, es cierto que las pérdidas tienen un impacto incluso si son excepcionales o las vemos como excepcionales, ¿no? Profundizar un poquito sobre este sentimiento de añoranza. ¿A qué asociaban este echar de menos, ¿no? Pues bueno, casi la mitad de las personas que han dado respuestas, un 47,4%, ha echado de menos precisamente salir y hacer las actividades de barrio que realizaba antes, ¿no? Aquí hay varios testimonios, bueno, hay muchísimos, y hemos querido resaltar 2 que ilustran esto. Tenía una vida muy bonita, hacía muchas cosas, iba a la piscina, salía a caminar, el confinamiento me ha prohibido hacerlo todo. Poder salir, tener la libertad para hacer las cosas del día a día. Y en segundo término, queremos resaltar otro grupo de personas que ha asociado este echar de menos y este sentimiento de añoranza con el contacto físico. Y es interesante ver cómo en un 18% lo que han echado de menos ha sido precisamente abrazar y tocar a los amigos en general o a la red comunitaria más cercana, y un 13,5% lo ha asociado al contacto familiar, ¿no? La importancia del contacto físico. Podemos ver también cómo, a pesar
de tener personas alrededor que sabemos que nos pueden cuidar y con las que podemos charlar, el no poder tocarlas, no poder abrazarlas, no poder besarlas, también tiene un impacto en nuestro sentimiento de soledad no deseada. No poder ver a los hijos y a los nietos, solo podía verlos de lejos, no poder dar la mano, un beso. Todo esto me ha costado mucho, nos cuenta esta mujer de 91 años. Si hacemos un salto al otro concepto del cual hablábamos antes, el apoyo social recibido durante la pandemia. Queríamos saber si la percepción de las personas mayores había sido que el apoyo social ha aumentado. Y lo que hemos visto es que en la mayoría nos cuentan que ha seguido igual. Un 60% nos dice que no había percibido ningún cambio. El 24% sí que nos cuenta que cree que ha aumentado y el 11% nos ha manifestado que ha disminuido. Sabéis que el apoyo formal, bueno, el apoyo o la ayuda recibida la podemos clasificar de muchísimas maneras, ¿no? Pero una clasificación muy habitual es la del apoyo formal y el apoyo informal, o el apoyo que viene de las redes más primarias, ¿no? El apoyo formal sería aquel proveniente de las redes de apoyo formal, como pueden ser los servicios sociales, la salud, etc. Y el apoyo proveniente de las redes primarias hablaría del apoyo que recibimos de la familia y de nuestra red vecinal o comunitaria, ¿no? Es interesante ver cómo en un 72,2% este aumento del apoyo formal, o este aumento de la ayuda, perdón, se ha asociado más a un aumento del apoyo formal recibido. Pero es bonito ver también cómo en un 61% asocian este aumento de la ayuda recibida a un mayor contacto con la red comunitaria. Por lo tanto, resalta un poquito, o resalta bastante en este sentido, el papel de la red comunitaria como un factor de protección, ¿no? Un factor de protección contra el aislamiento social y contra el sentimiento de soledad no deseada. Y después, un 37,5% sí ha asociado este aumento de la ayuda recibida a un aumento del contacto con la familia, pero estaría en tercer lugar. El capital social y la soledad no deseada de las personas mayores. Hay dos grandes dominios del capital social. Por una parte tendríamos el dominio objetivo o el estructural, que es el que haría referencia a la red social, a la participación social, a los contactos, ¿sí? Y por otro lado tendríamos el capital social subjetivo, que haría referencia a la seguridad pública percibida a nivel comunitario, ¿sí? En este sentido, se dice que en la medida que los indicadores de seguridad suben, la prevalencia de soledad baja. ¿Qué queremos decir con esto? Que las personas mayores que viven en una comunidad, en un barrio, en un portal, en una escalera, en la cual sienten que pueden contar con las demás y que pueden contar con el apoyo de los demás, es más probable que se sientan menos solas que si por el contrario son personas mayores que viven en una escalera, en un barrio, en una comunidad en la cual tienen miedo a abrir la puerta porque temen que les harán daño, ¿no? Y en este sentido hemos corroborado alguna hipótesis que va en esta dirección, ¿no? Y hemos corroborado que el papel de la red vecinal realmente juega un papel protector. El 65% de las personas que han declarado un aumento en el contacto con su red más próxima se han sentido más seguros, ¿sí? Y a la vez, el 74% de las personas que dicen haber reducido el contacto con su red más próxima se han sentido más inseguros. Por lo tanto, volvemos a resaltar la importancia de la red vecinal en este sentido como factor protector, generador de seguridad y elemento esencial en la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social. Como ya han comentado mis compañeras antes, Amigos de los Mayores hemos tenido que adaptar toda nuestra acción social y pasar de hacer acción comunitaria y acción presencial y acompañamiento presencial a hacerlo virtual, ¿no? Y por eso consideramos que era muy importante hacer una evaluación de esta acción social también a partir de preguntarles a las propias personas mayores cómo han vivido este acompañamiento, que en su mayoría ha sido telefónico, ¿no? El 80% de las personas encuestadas se han sentido acompañadas por Amigos de los Mayores y el 78% ha valorado las llamadas como satisfactorias. Un dato a resaltar, también hemos preguntado sobre el uso de las nuevas tecnologías y nuevas herramientas de comunicación. Y es interesante ver cómo el 74% de las personas mayores con las cuales hemos trabajado nos ha dicho que ha utilizado el teléfono exclusivamente. Y de hecho, el 92% de las personas a las cuales les hemos realizado la encuesta nos ha dicho que exactamente son las mismas herramientas las que usaban antes de la pandemia, las que han utilizado durante la pandemia. Por lo tanto, este proceso de digitalización o alfabetización digital que se ha dicho que ha habido entre el colectivo de las personas mayores, pues en nuestro caso no ha sido así. Hemos podido comprobar que no ha sido así. ¿A qué han asociado este acompañamiento o qué dicen, qué nos cuentan las personas que se han sentido acompañadas? Bueno, pues en un 44% ha manifestado un sentimiento general de apoyo, ¿no? Me han hecho un seguimiento y me he sentido muy acompañada. Me han ayudado mucho a no sentirme tan sola. En un 27%
han destacado el papel clave del voluntariado. O sea, es fundamental, esencial y precioso el papel que juegan las personas voluntarias, ¿no?, en el acompañamiento a la soledad no deseada. Y una vez más, las personas mayores lo vuelven a poner en valor, resaltando también este vínculo de amistad, este vínculo de amor que se genera entre dos personas y que es tan especial, ¿no? La voluntaria me ha hecho sentir muy cómoda y me ha dado mucha compañía. Hemos conectado mucho con María José y hemos hablado de muchas cosas. Les hemos hecho una serie de preguntas también a las personas mayores para recoger en viva voz, ¿no?, todo lo que ellas creerían o sus expectativas y sus necesidades. Entre todas ellas hemos querido mostraros esta en la presentación de hoy. En el informe podréis ver muchos más resultados relacionados con esto, ¿no? Pero nos parecía interesante preguntarles qué creen que necesitarían si volviéramos a vivir una crisis como la actual. Destacar que las respuestas han sido muy diversas, pero que resaltamos dos grupos mayoritarios, ¿no? Un tercio de la población encuestada destaca la necesidad de más contacto o compañía por parte de familiares, amigos y voluntariado. Es decir, necesitamos personas, necesitamos relaciones, necesitamos contacto físico. Y es interesante ver también cómo el 20% de la población nos ha dicho que no necesita nada, que no necesitaría nada, pero que no necesitaría nada más allá de lo que ha tenido en el confinamiento, en el primer confinamiento, precisamente porque se ha sentido acompañado o acompañada, ¿no? Y ha sido también interesante ver cómo aquellas personas que dicen que no necesitarían nada han asociado este acompañamiento también a la presencia no solo de familiares, sino también de vecinos, ¿no? Hay muchísimos testimonios muy bonitos y aquí os ponemos tres. Nada, me he sentido muy arropada por mis vecinos. Lo mismo que he tenido durante esta crisis, red de apoyo familiar y social. Estar como estoy ahora, con el apoyo de la familia y de los vecinos. Por lo tanto, destacar que en el mismo lugar se coloca el papel de los vecinos y la comunidad que el de la familia, ¿no?, en muchísimos aspectos. A partir de aquí ya, para finalizar la intervención, algunas ideas clave, ¿no?, sobre el sentimiento de soledad no deseada. No entraré mucho, ¿no?, pero simplemente destacar la importancia de romper con el estigma de una imagen asociada más al aislamiento que a la soledad no deseada. Rompamos con esta imagen y empecemos a pensar realmente que las personas pueden sentirse muy solas, aunque no lo parezcan, y aunque tengan relaciones y participen muy activamente, ¿no? Y después mi compañera ya lo ha explicado muy bien y tampoco profundizaré demasiado, pero hemos constatado que la soledad no deseada es un fenómeno complejo, plural y diverso, y que es necesario abordar esta diversidad desde la atención, y que todos los que estamos en el sector y las administraciones públicas tienen que empezar a hacerlo, ¿sí? Sobre la discriminación y el edadismo. Hemos visto realmente que la discriminación y el edadismo tienen un impacto directo en el sentimiento de vulnerabilidad y por ende en el sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores. Pero ¿qué impacto puede tener en el resto de la población? ¿Cómo vemos el resto de la población nuestro proceso de envejecimiento después de todo lo que ha pasado? ¿Sí? O sea, creo que desandar el camino andado en este sentido va a ser un proceso, no sé si largo, pero sí duro para todos los que estamos en el sector, porque realmente se ha abonado mucho el camino del edadismo durante la pandemia. Sobre el miedo, hemos visto que el miedo es una emoción muy, muy, muy personal, ¿no? Y la importancia de acompañar en la vivencia de esta emoción y en la gestión de esta emoción para combatir la soledad no deseada también es esencial. Sobre las pérdidas y su impacto en el sentimiento de soledad no deseada, hemos visto también cómo el perder rutinas que construyen nuestra vida diaria nos hacen sentir más solas. Incluso si son excepcionales, incluso si sé que serán unos meses y que luego pasará, ¿no? Pueden tener un impacto muy grande en mi sentimiento de soledad no deseada. Y finalmente, sobre el capital social y relacional. Destacamos, y se ha visto en los resultados del estudio, ¿no?, la red comunitaria como un factor de protección clave contra el aislamiento social y el sentimiento de soledad no deseada. Realmente es importantísimo, sobre todo desde una mirada preventiva y restauradora, enfocar acciones y desarrollar intervenciones destinadas a generar comunidad, a generar espacios más participativos y más seguros, no solamente para las personas mayores, sino para toda la población, ¿no? Y por este motivo destacamos la necesidad de la inclusión de la acción comunitaria como una parte esencial de cualquier intervención social y sobre todo de la acción social contra la soledad no deseada y el aislamiento social de las personas mayores. Hasta aquí mi intervención y ahora pasaríamos un poco al testimonio de la persona mayor y la persona voluntaria que han participado también. Dejo de compartir pantalla, a ver si las tenemos por aquí. Genial, muchas gracias a Clara, Elisa y Regina por vuestra presentación. Sé que ha sido un bombardeo de datos, ¿verdad?, a los que vais siguiendo por el chat. De nuevo, recordaros que tendréis acceso durante el día de hoy a todo el informe y por tanto lo podréis mirar con más detalle. Sí, yo diría que
he visto por ahí a Carla, el perfil de Carla Farré. ¿Estáis por aquí, Carla, Amelia? Sí, hola a todos y todas. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Pues nada, como antes comentábamos en la presentación, nos parecía muy importante y ha ido saliendo también en el chat, escuchar, ¿no?, también a las personas mayores, y por eso, de nuevo, Amelia, te damos las gracias por querer estar un ratito con nosotros aquí en este acto, de perder un poco ahí la vergüenza a las nuevas tecnologías y estar aquí pues con nosotros en el acto. Amelia, sé que nos vamos a repetir porque hemos hecho el acto antes en catalán, pero como si no hubiéramos hablado antes ni ayer por teléfono ni nada, yo te voy a hacer unas preguntas y siéntete pues con toda la libertad para explicarnos lo que tú consideres. Amelia, ¿cómo era tu vida antes de que apareciera la COVID y la pandemia? ¿Qué hacías? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer? Pues mi vida era pues muy llena porque hacía muchas cosas y luego íbamos a los sitios con las amigas, salíamos, después íbamos ahora, por ejemplo, en Cuaresma a los oficios y a misa los domingos. Y como decir, y luego en la Casa de Aragón, donde yo soy de aragonesa, hacían muchas fiestas y cuando cumplía años una de allí, pues hacían una celebración de comida gratis y todo esto y lo pasábamos muy bien. Luego también, mientras he podido, pues he ido al Incerso cada año 10 días, a mi pueblo, a Monzón, que soy de la provincia de Huesca. Y Amelia, me contabas que tenías un grupito de amigas, ¿no?, que os veíais antes de todo esta pandemia. Tenías ese grupito de amigas con la que podías quedar también, ¿no?, y salíais un poquito. Sí. ¿Y cómo has vivido la pandemia? ¿Te has sentido más sola? ¿Cómo has vivido todo este...? Me he sentido sola porque cuando no se podía salir en nada, pues sí que se estaba sola, solo por teléfono. Claro. Pero me he pasado mal. Pero luego también, como siempre, tenía a mi médico de cabecera de muchos años y muchas veces me llamaba para preguntar cómo estaba y todo eso, y ahora, pues con todo esto tampoco. O sea que quiero decir que he encontrado falta muchas cosas, sí. Pero Dios me ha ayudado mucho, porque fíjese los años que tengo y estoy aquí. Sí, no, antes no quería decir tu edad porque no te había preguntado si la podía decir o no. Aquí, pues Amelia tiene 90 años, ¿verdad? Y ahora los hice en enero en Reyes, para Reyes los hice. Ok, y es lo que dices, ¿no? De esos contactos, ese médico, pues esas cositas que tú tenías, pues se han visto un poco dificultadas, ¿no?, durante este periodo. Sí, tenía un canónigo también de mi pueblo, que era de mi pueblo, y me daba unos consejos, y ya te digo, y el médico y todo esto. He tenido buenas compañías y yo también les he hecho mucha compañía y he hecho visitas a enfermos en las residencias cuando era joven y he hecho en la parroquia muchas cosas. He limpiado la parroquia, teníamos un local que hacíamos a la semana ropa para la gente humilde que venían a buscar. Hacía el rosario por la tarde si no estaba otra chica. Pues quiero decir, a mi manera he sido muy feliz. Seguro, ¿no? Y además lo que antes comentábamos de la acción, por ahí salía en el chat, ¿no?, de lo que también las personas cuando nos hacemos mayores también podemos ayudar, ¿no?, a los otros, y lo que estabas comentando, ¿no?, de tus acciones cuando podías, ¿no?, de poder ayudar también a los demás. Sí, señor, sí. He ayudado mucho, mucho. ¿Y qué? Sí, dime, Amelia. No, sí, que no te quería cortar, dinos. Que sí, que Dios me ha ayudado mucho porque a pesar de tener 90 años me puedo defender en mi casa. Lo que no puedo es llevar peso para ir a comprar. Por eso la Carla ahora me va muy bien. Claro, pues ahí tenemos, ahora que la mencionas, ¿no?, está contigo Carla, que Carla fue también una de las personas que participó en el estudio haciendo las llamadas y que de ahí también pues se motivó a poder ser voluntaria de Amigos de las Mayores. Carla, ¿cuánto llevas con Amelia compartiendo esta amistad que estáis creando entre vosotras? Pues empecé más o menos en junio, tras finalizar las entrevistas del informe
que es donde me di cuenta de la elevada situación de sentimiento de soledad no deseada en muchas personas, es cuando decidí empezar con ella, en junio más o menos. ¿Y qué has aprendido de todo esto, de estar en contacto con Amelia, de las llamadas que hiciste? ¿Qué te llevaste de toda esta experiencia? Aparte de que nos aportamos muchas cosas mutuamente, he aprendido que con un simple gesto, un pequeño gesto de ir solo una vez por semana a ver a Amelia, le puedes cambiar la vida mucho y es muy gratificante para las dos, la verdad. Muy bien, pues a nosotros nos ha encantado teneros también aquí en este pequeño espacio porque, como decíamos antes, ¿no? Que se escuche la voz de la persona mayor, ¿no? Que tengamos este testimonio nos parecía muy importante en actos como estos. Mira, Amelia, te están dando las gracias por aquí por el chat. Por ejemplo, Lara, te agradece tus palabras y muchas felicidades por tus 90 años. Y Eduardo también nos dice, ¿no? Gracias Amelia y Carla por vuestro ejemplo y por compartir vuestra experiencia. Por tanto, un regalo, Amelia, de estar aquí hoy con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Amelia y Carla. Muy bien, pues vamos encarando ya un poquito el final de la presentación para también ajustarnos un poco al tiempo, que sabemos que estar online pues es complicado mantener la atención tanto tiempo. Empezaríamos un pequeño espacio de debate. Yo he ido cogiendo las principales ideas y preguntas que han ido surgiendo por el chat y las he intentado agrupar. Y me han salido como 3 grandes ámbitos. Un primero, una reflexión sobre el sentimiento de soledad, algunas preguntas que nos han llegado sobre los datos del sentimiento de soledad. Por ejemplo, Maribel hacía esta reflexión sobre cómo nos puede hacer, cómo el sentimiento de soledad puede estar muy vinculado a cuáles eran las circunstancias previas de la persona mayor. Y también nos hace mención a la vivienda. No sé si, Regina, que tú has tratado más este apartado, ¿quieres hacer alguna mención sobre estas circunstancias previas de las personas mayores? Sí, bueno, yo creo que como hemos comentado un poco antes, ¿no? Y bueno, esto lo podríais explicar muchísimo mejor que yo las personas voluntarias, ¿no? Que lleváis muchos meses, años acompañando a muchas personas mayores y que sabéis que hay personas que a lo mejor si la persona voluntaria no va una vez a la semana, pues probablemente no puedan tener una conversación con nadie. Esto, ¿no? El confinamiento nos ha puesto a todos en unas circunstancias casi de laboratorio muy extrañas, pero es que en estas circunstancias de privación racional ya vivían muchas personas anteriormente, ¿no? En referencia a este aislamiento. Y después una cosa importante que también destacaba Elisa, y es que el hecho de estar, de participar, de estar relacionada con gente como siempre y como vemos, no significa que no te sientas sola. Y aquí hay esta cuestión de las pérdidas que se ve tan reflejada. Y después también lo comentabais un poco, el tema de cómo algunas cosas, como dejar de salir a la calle, tienen para nosotras, a lo mejor para mí tiene un significado, pero para muchas personas mayores que a lo mejor sienten soledad previamente, es muy importante. Hay personas que, por ejemplo, espacian la compra para poder bajar todos los días, ir al mercado y encontrarse y salir a su barrio, ¿no? En vez de comprarlo todo un día. Entonces, estas pequeñas acciones diarias que se puedan hacer en el barrio, para muchas personas tenían un sentido de conexión absoluto. Entonces, dejar de hacerlas ha supuesto una ruptura muy, muy grande. Genial, gracias Regina por la... Si quieres, yo como voluntaria, que también soy voluntaria, eso que acaba de decir Regina es absolutamente cierto. Es decir, la persona voluntaria, la persona mayor que yo acompaño, cuando la voy a ver y tal, si hace buen tiempo, acostumbramos a salir a dar un paseo. Y automáticamente que salimos a la calle, empieza a saludar a personas. Y yo le pregunto, ¿quién es o tal? Y me dice, no sé quién es una vecina que me la encuentro a menudo en el mercado. Y la otra es una persona que la veo cuando sale a pasear el perro. Y es decir, en muchas ocasiones las personas a las que saluda y con las que charla no son ni vecinos de su mismo edificio, ni son personas a las cuales incluso les conozca el nombre. Simplemente saben que es el señor del perro o es la vecina que se encuentra en el mercado, ¿no? Y por lo tanto, ese tipo de salidas les da a esas personas
el contacto, la posibilidad de hablar, la posibilidad de participar, digamos, de la sociedad. Pues también muchas gracias, Clara, ¿no?, por ese testimonio también doble, ¿no?, de su acción como voluntaria y acompañando, ¿no?, a una persona mayor. Teníamos un segundo bloque de preguntas que he condensado en un apartado que sería ¿qué ha potenciado este sentimiento de soledad? Tenemos, por ejemplo, a una persona que en el chat se llama AOT002, que nos ha resaltado el tema de la longevidad de la pandemia, ¿no? Estas nuevas olas y cómo ha ido creando ese sentimiento de, ostras, ¿cuándo va a acabar, ¿no? ¿Cuándo Amelia no va a poder tener ese espacio con sus amigas para poder salir, para poder hacer, ¿no?, la vida que podía llevar antes? Por tanto, nos preguntaba cómo tenía ese efecto en las personas mayores que acompañamos. La segunda ha sido Lara Columba, que ha sido súper activa en nuestro chat, muchas gracias por ello. Nos hacía mención a la clave de la brecha digital y también la clave del contacto con las redes vecinales y con las redes comunitarias, que ahí probablemente de nuevo, Elisa, nos puedas hacer alguna mención de los datos que tú has presentado en este respecto. Sí, simplemente poca respuesta puedo dar yo en relación con este alargamiento de la pandemia, ¿no? O sea, yo sí que pienso que esto es algo que estamos sintiendo todos, que es que nos han robado vida. Y nos han robado vida en todos los sentidos, a las personas mayores más, porque mientras todo el resto de la población hemos tenido oportunidad de hacer un plan B, es decir, si yo no podía ir a mis clases de yoga presenciales, a mí sí me estaban ofreciendo unas clases virtuales, ¿no? Pero a las personas mayores no se les ha ofrecido esto. Con lo cual, sí que pienso que el alargamiento de la pandemia tiene un impacto y genera un hastío también y un cansancio, ¿no? Por un lado, es como que nos estamos acostumbrando a esta situación, pero por otro lado está este hastío, este cansancio y esta agudización del sentimiento de soledad. Y no olvidemos, pues justamente ligando un poco con la siguiente pregunta, ¿no?, que existe la brecha digital y que para el resto de la población se han desarrollado alternativas desde este punto de vista. Y hemos podido hacer reuniones de Zoom, y hemos podido hacer encuentros de Zoom, y hemos podido hacer nuestras clases de yoga o nuestras clases de zumba o nuestras clases de lo que fuera, vía Zoom. Y las personas mayores no han tenido esta opción, porque la brecha digital evidentemente existe. Y existe, y lo hemos visto también como uno de los resultados principales de este estudio, ¿no? Que esperábamos, bueno, cuando hacíamos la pregunta decíamos, igual nos responden que han aprendido a usar herramientas que antes no utilizaban, pero es que no ha sido así. Nos han respondido que han utilizado el teléfono, ¿no? Y en este sentido también lo hemos vivido nosotras mismas, ¿no? O sea, el hecho de poder relacionarnos vía virtual ha mitigado un poquito este sentimiento de soledad, pero no del todo. Las personas a las cuales les hemos preguntado han resaltado precisamente la importancia del contacto físico, la importancia del abrazo y la importancia del beso. Y no solo con familiares, sino también con compañeros y compañeras, ¿no? Y en este sentido yo volvería a resaltar también que ocurrió durante la crisis del 2008, no sé si lo recordáis, ¿no? Pero las redes vecinales se activaron para dar respuesta a las necesidades de las personas en los barrios. Y ha ocurrido también durante la crisis de la COVID-19. Las redes vecinales se han activado y han llegado allá donde las administraciones públicas no han podido llegar, por lo que fuera, pero no han llegado. Y las redes vecinales sí que han llegado y lo hemos visto desde post-its muy pequeñitos puestos en las escaleras de hola, soy Laura, la del cuarto primera, si alguien necesita algo que me llame, hasta una constitución mucho más amplia y mucho más grande a nivel de barrio, ¿no? Por lo tanto, realmente contemos con esto como un activo muy potente, existente en nuestra cultura para luchar contra la soledad no deseada. Yo creo que es importantísimo que nos quedemos con eso, ¿no? Y que dentro de todo lo mal que lo hemos pasado y todas las malas noticias que hemos dado, esto es una buena noticia, porque actuamos cuando es necesario. Elisa, pues reforzando, ¿no?, esa idea de la comunidad. Yo creo que también muchos estamos pensando, bueno, esto va a acabar, ¿no?, en algún momento acabará, toquemos madera, pero hemos de salir fortalecidos y hemos de sacar lecciones sobre ello, ¿no? Y una gran lección es, ostras, qué importante es ese barrio, es esa comunidad, ese sentirnos, ¿no?, sin miedo. Yo creo que una de las cosas que salía, ¿no?, el miedo a salir a la calle, ostras, pues cómo vamos a ayudar a las personas mayores para que dejen de tener ese miedo y se sientan acompañados dentro de sus comunidades. Voy con el último bloque de preguntas que han ido saliendo, que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Otra de las cosas que se nos va a quedar de lo que hemos vivido con la pandemia. Esta discriminación o edadismo hacia las personas mayores
que hemos ido viendo reflejado día a día, tanto en prensa como en determinadas decisiones que se han tomado. Por aquí, Lara de nuevo nos hacía esta reflexión sobre la discriminación, sobre la diversidad de personas mayores que podemos tener en nuestra comunidad, pues inmigrantes mayores, personas sin hogar mayores, personas en situación irregular, ¿no? Por tanto, abrir esa mirada a todas las personas que están envejeciendo en nuestro entorno y que van a necesitar, ¿no? Pues pueden necesitar algún tipo de acompañamiento en ese sentido. Juan José nos hablaba también de la discriminación que se ha agudizado, ¿no? Durante esta pandemia, que ya era estructural, pero que se ha ido potenciando y que, por tanto, los mayores y toda la sociedad, diría, nos tenemos que posicionar frente a ella. Y Maribel, ahora último en el chat, nos hablaba de las residencias, que para cuándo un estudio sobre lo que ha ocurrido en residencias y el sentimiento de soledad en residencias. Por las características del estudio, nosotros nos hemos decantado más por personas que vivían en casa. También creemos que no se les ha escuchado, que de puertas hacia adentro no hemos tenido en cuenta a esas personas mayores que viven en la comunidad, y nos parecía importante también resaltar esa soledad y esas circunstancias que han vivido. No sé si Regina, Elisa, Clara, queréis hacer alguna mención sobre estas ideas de la discriminación, el edadismo que hemos visto en el estudio, algún otro dato que queráis comentar. Muy brevemente sobre esta cuestión de las soledades, ¿no? De las personas sin hogar, de las personas migrantes que comentabais en el chat. Yo creo que es importante juntar las dos cosas, ¿no? O sea, la cuestión esta que resaltaba Elisa, ¿no? De las respuestas comunitarias y de las soledades que pasan en otros sectores, en otras franjas de edad, en otras circunstancias, y que muchas veces se puede pasar de una a la otra, ¿no? Las circunstancias económicas, como vimos en la crisis anterior, llevaron a que muchas personas estuviesen sin hogar. El desempleo provoca soledad. Hay muchos adolescentes que hoy se están sintiendo tremendamente solos y sin futuro. Entonces, seguramente en estas respuestas comunitarias tenemos que tener una mirada multigeneracional y conseguir que no sean muchas generaciones, sino que interactúen, ¿no? Que sea intergeneracional al final. Por dar alguna idea. Sobre la discriminación previa es increíble, ¿no? Cuando realmente preguntas a las personas mayores, ellos se sentían discriminados antes, ¿no? La Unión Democrática de Pensionistas tiene una encuesta, un baremo que realizan cada año, hace un par de años antes de la pandemia, que ya decían que el primer aspecto en el que las personas se sienten discriminadas es en salud, a la hora de acceder a un tratamiento, a la hora de que les informen. Entonces, quizá lo que ha sucedido nos lo estaban diciendo antes, pero tenemos que ver qué nos están diciendo. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Para no hacer discursos que solamente se centren en que no nos gusta, ¿no? Que no somos una sociedad igualitaria. Pues vamos a ver qué nos están diciendo para poder revertirlo. Y sobre la cuestión de residencias, estoy muy de acuerdo que hace falta un estudio sobre soledad en residencias. Nosotros llevamos mucho tiempo acompañando en centros residenciales y sabemos la importancia de tener una persona voluntaria externa al centro. Externa al centro y que muchas veces es el contacto, ¿no? Con la comunidad o con la realidad que hay fuera. En ese sentido, también uno de los miedos que surgía, ¿no? El miedo a vivir en residencias, creo que es importante que acompañemos en estos miedos, también planteando, informando, generando sobre las nuevas alternativas que pueden existir de vivienda, ¿no? Porque hay mucha gente que directamente te dice que no querrá vivir en un futuro en una residencia, ¿no? Bueno, pues ahí también hay más modelos y en este repensar en los modelos residenciales también yo creo que hay que hablar de otros muchos. Perfecto, Regina. Un último comentario que ha ido saliendo en el chat. Micha nos pregunta sobre en qué localidades hicimos también tema pues, rural, urbano. Micha, en el informe verás la estratificación por zonas, ¿vale? Intentamos ver unas zonas aleatorias y que estuvieran representados dónde estamos, amigos de los mayores, en el territorio español. Y es cierto que también ahí hay un tema de debate sobre cómo es la soledad no deseada en población rural, y aquí las acciones que hemos podido hacer son limitadas porque necesitamos también, nuestra base es el voluntario que acompaña, que hace esa amistad con la persona mayor, y por lo tanto tenemos un problema de despoblación de las sociedades rurales que cuesta, ¿no? que calen, ¿no? estas acciones más desde el tercer sector, ¿no? desde acciones de voluntariado.
Bien, yo lo dejaría aquí. Voy a hacer un poco de cierre de la sesión, de nuevo agradeciendo a pues casi más de 100 personas que hemos estado aquí en esta horita, que espero que os haya servido para reflexionar, para tener más datos en ese intento de Amigos de los Mayores de sensibilizar a la sociedad y a los diferentes profesionales sobre el sentimiento de soledad no deseada. Me gustaría dar un fuerte agradecimiento a toda la entidad, porque son momentos difíciles para todos, estamos muchos teletrabajando y es complicado, ¿no? Pues llevar el trabajo día a día, y ha sido un trabajo ingente, tanto del Observatorio de la Soledad como desde Acción Social, Comunicación, Informática, para poderlo llevar a cabo. Por tanto, mi sincero agradecimiento a todos ellos. También dar las gracias a la Diputación de Barcelona por el apoyo en el Observatorio de la Soledad. De nuevo, resaltar a las estudiantes que en ese momento estaban pues, participando en el estudio, que según la encuesta debía durar 10 minutos y me consta que las estudiantes me decían que se estaban media hora, 3/4, incluso 1 hora hablando con las personas mayores, pero que muchas aprendieron enormemente, no más que el máster y tal, fueron muy comedidas, pero que habían aprendido muchísimo de poder compartir con las personas mayores ese tiempo. Y eso es una de las lecciones que creo que no podemos olvidar, el gran valor que tienen las personas mayores y lo que nos estamos perdiendo como sociedad, tener encerradas en muchos casos o aisladas a esas personas mayores. Hay que recuperar esos lazos porque nos perdemos mucho como sociedad y el conocimiento que estas personas tienen. Reflexión sobre la soledad que nos va a quedar. Cómo acompañamos y cómo ayudamos a perder el miedo a que las personas mayores vuelvan a salir, vuelvan a confiar, vuelvan a tejer esos lazos en la comunidad. Y el edatismo, ¿vale? Otro de los grandes temas que tendremos que trabajar como sociedad, como entidades, para pues eso, defender los derechos de las personas mayores y que no se produzcan dichas discriminaciones. Hasta aquí esta presentación de Amigos de los Mayores del Observatorio de la Soledad. Tendréis ese informe que estáis deseando leer seguro en este día, os llegará al email. Y cualquier cosa, estamos en contacto, nos podéis encontrar en redes sociales, en la web de Amigos de los Mayores, y esperemos pues seguir pudiendo acompañar y seguir colaborando con todos vosotros en este reto que implica el envejecimiento de la sociedad y la soledad no deseada. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muy buenos días.